Bueno, un gusto saludarlos nuevamente, estudiantes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a utilizar este video y vamos a aprovechar la ocasión para explicar todo lo que compete a la prueba de comprensión de lectura. Para esto, vamos a utilizar este video con el fin de hablar un poco acerca de cuál es esa composición de la prueba de comprensión lectora para que más adelante, de acuerdo con los parámetros que están expuestos en la guía número 2, ustedes puedan presentarla. Lo primero es que quiero que comprendamos que cuando nos enfrentamos a una prueba de comprensión lectora, nos estamos preparando para lo que se denominan como las pruebas de lectura crítica o también llamadas como pruebas saber. Es fundamental que desde ya empecemos a desarrollar estas habilidades de comprensión lectora porque como ustedes bien saben, el ICFES, que es la entidad que se encarga de regular cuál es el grado de conocimiento que los estudiantes tienen, lo que va a hacer es evaluar en diferentes grados esa comprensión. Por eso ustedes presentan pruebas tipo saber en los grados tercero, quinto, séptimo, noveno y 11. De esta forma, lo que se busca es apoyar, orientar y familiarizar al estudiante INEMITA en el adecuado desarrollo de las pruebas año tras año de acuerdo con el MEN. Para eso, desde el Departamento de Humanidades y Lengua Castellana se ha planteado la estrategia de realizar diferentes pruebas de comprensión lectora para que ustedes se vayan familiarizando con esta temática y descubran cuáles son aquellas estrategias, características que pueden emplear para desarrollarlas de la mejor forma. Bueno, lo primero y fundamental es que cualquier prueba de comprensión lectora está relacionada con los estándares básicos de competencias en lenguaje. Es decir, que definimos a esta competencia como aquella capacidad de usar los conocimientos en diferentes situaciones, independientemente de que aprendamos sobre gramática, medios de comunicación, sobre producción textual. Lo que buscamos es potenciar esa competencia para que cuando ustedes presenten la prueba no tengan ningún inconveniente. Ahora, la prueba de comprensión lectora siempre va a estar dividida en dos aspectos, la parte lectora y la parte escritora. Dentro de la lectora vamos a encontrar los componentes semántico, sintáctico y pragmático, y dentro de la comunicativa escritora vamos a encontrar los mismos, pero tenemos ciertas diferencias entre los dos que más adelante hablaremos. Cualquier tipo de prueba de comprensión de lectura, sea de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, etcétera, vamos a tener dos tipos de textos, los literarios y los no literarios. Dentro de los literarios encontramos los descriptivos, en este caso podemos encontrar una receta, unas instrucciones, algo que ese autor o autora nos quiera dar a conocer, y en los no literarios vamos a encontrar los informativos, una noticia, una crónica, un reportaje. Dentro de los textos literarios podemos encontrar también los narrativos en prosa y narrativa icónica y también llamados líricos, es decir, que todo lo que sea caricatura, cómic, historieta, poemas, canciones, poesías, sonetos van a estar siempre dentro de los textos literarios. Y dentro de los no literarios vamos a encontrar los explicativos o los argumentativos como un ensayo, como un reportaje, como un texto que requiere un poco más de profundización en cuanto a identificar la estructura comunicativa de la cual está compuesta. Por eso ustedes descubrirán que en la prueba que hoy van a presentar o que está relacionada a la guía número 2, van a encontrar tanto textos literarios como textos no literarios. Bueno, ahora sí, enfocándonos en lo que es una competencia comunicativa lectora, que es la primera que mencionábamos, es importante resaltar que en este caso encontramos tipos de textos narrativos, líricos, informativos, explicativos y argumentativos. Ahora, ¿qué es lo que el estudiante debe hacer dentro de cada uno de los componentes? En cuanto al semántico, el estudiante debe recuperar la información que se encuentra tal cual en el texto, relacionarla, identificar y lograr inferir cómo podemos a través de esta información construir el sentido global del texto. Por eso a nivel semántico vamos a encontrar preguntas como en este enunciado reemplaza este término sin perder el significado del enunciado, o podemos encontrar
Preguntas como relaciona el título con el contenido del texto. Ahora, en el componente sintáctico, lo que se busca es que el estudiante identifique la información de la estructura explícita del texto. Entonces, ya no solamente nos vamos a quedar en la globalidad, en lo que pasaba en la parte semántica o el significado que van a tener las estructuras, sino pasamos a esos componentes mínimos de análisis. Es decir, nos van a pedir, por ejemplo, que identifiquemos cuál es el correcto orden de los párrafos dentro del texto, que reemplacemos un conector por otro, que identifiquemos o evaluemos esas estrategias explícitas o implícitas de organización y tejido en cuanto a identificar qué tipo de texto es argumentativo, narrativo, expositivo. Y el último componente es el pragmático. En este caso, el estudiante va un poquito más a la práctica, va a relacionar toda la información que allí se presenta con el punto de vista que el autor nos puede dar. Recordar, estudiantes, es fundamental reconocer que cuando presentamos un ejercicio de comprensión lectora, en este caso en lengua castellana, nosotros debemos contestar a esas preguntas de acuerdo con la información que el autor nos proporciona en el texto. Es decir, no nos están preguntando por la opinión de Juana, de Paula, de Felipe, de Andrés, no, nos están preguntando por la opinión que el autor o la autora tiene sobre determinado tema. Bueno, y ahora sí, como tenemos las mismas competencias comunicativas, pero en la parte escrita, ya vamos a encontrar otros elementos. Y es que en el componente semántico, lo que el estudiante debe hacer es identificar el tema, el contenido, la idea principal, una idea secundaria. Puede producir un texto de acuerdo con ese mismo que nos presentaban en una prueba o seleccionar aquellas líneas o específicas de contenido que se pueden emplear y que el estudiante puede elaborar otro texto. Dentro de la parte sintáctica ya va a organizar sus ideas, puede elaborar un bosquejo sobre ese texto basado en una información de un autor, teniendo en cuenta la organización micro y supraestructural. Esto significa que debe tener en cuenta todas las normas de coherencia y de cohesión, debe dar cuenta de la parte gramatical, utilizar una muy buena ortografía, manejo de signos de puntuación, entre otros. Y el último, que es a nivel pragmático, lo que el estudiante va a hacer es identificar el propósito o la intención comunicativa del texto. ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué se plantea de esta forma y no se plantea de otra? ¿Cuáles son las estrategias que el autor emplea para que nosotros como lectores comprendamos el sentido del texto? Bueno, vamos ahora sí a dar un ejemplo de una pregunta, cómo se puede presentar. Todas las preguntas siempre van a tener tanto una competencia como un componente. Entonces puede tener la competencia comunicativa lectora o la competencia comunicativa escritora. Y dentro de los componentes, recordar que son el sintáctico, el pragmático y el semántico. Ojo, en la prueba de comprensión lectora que ustedes van a presentar a través de la plataforma de Classroom, no van a encontrar esos componentes. Es más, cuando ustedes presentan una prueba oficial del Estado, las que les comentaba que se presentan en grado tercero, quinto, séptimo, noveno y 11, tampoco van a encontrar esa diferenciación. Pero está en ustedes como estudiantes identificar si ese enunciado pertenece a una o pertenece a otra, porque así podemos saber que no todas las preguntas tienen el valor, que tenemos preguntas con un grado de dificultad básico, otras medio y otras avanzado. Y si nosotros identificamos las avanzadas y acertamos la mayoría en estas, tenemos un puntaje mucho más alto. Ahora, toda prueba de comprensión lectora siempre va a tener un texto que ustedes deben leer muy bien y sobre ese texto, que ojo, también puede ser una caricatura, una canción, una poesía, van a tener una serie de preguntas. A veces un solo texto me puede proporcionar 15 o 20 preguntas. Deben tener mucho cuidado para relacionar este. Se va a enunciar esa pregunta que ustedes la pueden observar aquí, la estoy resaltando, y en el caso de lectura crítica vamos a tener 4 opciones de respuestas. Siempre se presentan 4, nunca van a encontrar ni 3 ni 5. La prueba viene estructurada para que tengan 4 opciones de respuesta. Ahora, otra de las características fundamentales es que la prueba siempre tiene una única opción. Yo no puedo señalar A y C, o puedo decir B y D, o no puedo decir todas son correctas, porque el sistema no me permite señalar todas, solamente debo señalar una.
Bueno, es importante que antes de que ustedes vayan a presentar la prueba que tenemos en la guía número 2, ustedes recuerden que deben leer muy bien cada uno de los textos que allí se presentan. Siempre relacionen la pregunta que nos proporcionan con la información del texto. Recuerden bien, señalen una única opción correcta y lean muy bien esas respuestas que el mismo texto sé que nos está dando. Para finalizar este video, estudiantes, recuerden que en la plataforma de Classroom ya se encuentra todo lo relacionado con el plan lector. En este caso es fundamental que ustedes avancen en su lectura, que ya desde días anteriores se había dejado el libro, entonces para que estén muy al pendientes porque la próxima semana ya les voy a enviar lo que tiene que ver con la evaluación de ese plan lector. Que estén muy bien.